Diálogos de Vida es un podcast en el cual quienes participamos en el sistema de iniciativas de paz compartimos experiencias inspiradoras de construcción de paz. Una paz que va más allá del fin del conflicto armado. Paz como resolución pacífica de todos los conflictos que emergen de nuestras naturales diferencias. Organizaciones sociales de diferentes lugares de Colombia vivimos las diferencias ideológicas, étnicas, de género, de preferencias sexuales, de nacionalidad, como una fiesta de la diversidad, como una ley de la vida y no como un motivo para desconocernos, agredirnos o matarnos. Aquellos y aquellas que cuidan y siembran la tierra, cantan, bailan, se visten, aman como les da la gana, van a compartir en este podcast sus alegrías y dolores, sus temores y esperanzas en la construcción de paz. La vida humana está inmersa en la naturaleza, pero nuestra conexión con ella se ha perdido por diversas causas. Sandra Galán y Daniela Rey Rodero, de la Fundación Natura, nos dan pistas sobre cómo volver a despertar la sensibilidad que nos regrese a estar en paz con la naturaleza. En la construcción de paz hay unos factores, hay unas claves, hay unas esencias que hace que se pueda crear momentos, emociones, puentes para que se creen diálogos y conversaciones y finalmente se pueda llegar como a la aceptación de la otra, del otro, del otro. Para el caso de la conservación y el medio ambiente, pues hasta el momento hemos llegado a esta idea, a este concepto de paz con la naturaleza. Siguiendo con esta línea de diálogo, con esta línea de paz con la naturaleza, tengo aquí a Sandra Galán de la Fundación Natura, tengo aquí a Daniela Rey también de la Fundación Natura, trabajando en esto que llaman los acuerdos de conservación. Pero pues yo antes de meterme en temas técnicos, en los temas de los proyectos, pues quisiera hacerles una pregunta a ambas. ¿De dónde viene ese ADN? ¿De dónde viene ese querer trabajar con la naturaleza? Bueno, yo creo que mi gusto por la naturaleza siempre ha existido en mi vida. Realmente desde muy niña lo he tenido, escogí como muy joven a qué quería dedicarme y creo que es un tema como de familia. Bueno, mi abuelo también siempre estuvo muy relacionado como con el trabajo, como con las comunidades, viviendo en zonas rurales muy fuertes, vivió mucho tiempo en la Amazonía y pues escuchar sus historias me llevó a querer trabajar con la gente en sus territorios, siempre desde allí, siempre desde conocer qué animales usaban. Tengo fotos como comiendo frambuesas en diferentes zonas a las que llevaban mis padres y creo que ese ejercicio me permitió conectar desde muy niña. Y ya en la carrera, cuando escogí ecología, siempre me interesó mucho trabajar en el tema social. La relación sociedad-naturaleza fue mi gran interés desde el primer semestre y después conocí el marco de los sistemas socioecológicos, que es como donde he parado mi investigación y mis trabajos también con la Fundación Natura. Pues para sorpresa tuya, Andrés, yo soy una niña citadina. Toda la vida he vivido aquí. Mis padres son profesores, educadores. Bueno, mi papi ya falleció, pero ellos los dos me enseñaron la importancia de la educación, de la información adecuada, de ser estudiosos de nuestros entornos. Y mi papi fue una persona que siempre dio la lucha sobre las injusticias, sobre las desigualdades, sobre la poca equidad. Fue un educador también que empezó siendo solo para hombres y después evolucionó a tener niñas en el colegio en el que él trabajaba y empezó a enseñarme cómo es la diferencia de los roles y la importancia de los roles. Y cuando tuve 15 años, me regalaron de 15 años La Vorágine. Y cuando leí La Vorágine me enamoré de la selva. Yo decía, increíble que eso exista, que
con las descripciones que hacían de los animales, de la frondosidad de la selva, y pues yo tengo abuelitas rurales, pero siempre más relacionadas hacia los remedios, ¿no? Hacia las plantas medicinales. Entonces siempre escuchaba que si le duele la cabeza haga tal cosa, tome tal hierbita, si tiene cólico tal planta le sirve. Entonces siempre entendí que también había una relación entre el uso de la naturaleza y nuestro bienestar. Y creo que cuando ya llegué a la edad de escoger una carrera, pensé en que tenía que ser algo que me llenara esos espacios y esas inquietudes donde yo pudiera seguir estudiando frente a esa relación que había entre el bienestar de lo que nos ofrece la naturaleza y, como dicen las mujeres indígenas, nuestra madre tierra, frente a las necesidades que los seres humanos día a día tenemos para pervivir en cualquier sitio. Fíjate, la vorágine, esa obra de José Eustacio Rivera, yo recuerdo que en las primeras páginas él dice cómo debido al amor que persiguió terminó metiéndose en la selva, ¿no? También me acuerdo de un libro de Germán Castro Caicedo, creo que se llama Mi alma se la dejó al diablo. Sí, que también habla un poco de estar internándose en la selva. Pero al punto que yo quiero ir es, ¿por qué crees que tenemos desde lo urbano, como si nos vamos para allá, para la naturaleza, como que algo malo nos va a pasar? Porque hemos decidido pensar que la vida humana está separada de la naturaleza y no vernos inmersos dentro de la naturaleza. Nosotros somos parte de esa naturaleza, nosotros somos una especie que ha tenido una evolución, pero que no está por fuera de la evolución que ha tenido otras especies animales y de plantas. Hemos ido con el camino que ha tenido la Tierra como planeta, hemos evolucionado en esa necesidad y dependemos totalmente del resto de las especies que viven en este planeta. Como ninguna otra especie, yo diría también que somos dependientes de esos recursos y de esos servicios y bienes que nos regala el conjunto de poblaciones, comunidades que conforman este planeta. Entonces, creo que por eso nos sentimos que nos perdemos en la naturaleza, pero además porque siempre, como dices tú en las narraciones, nos mostraban algo inhóspito, ¿no? Cómo era de diferente y de rudo poder vivir allá, qué significaba salir de esto que conocíamos o de esto que conocemos, de tener los recursos aquí con dinero, a llegar a un territorio donde no necesariamente el dinero vale, sino tus capacidades de adaptación y de supervivencia a las condiciones naturales. Entonces creo que por eso es como esa inquietud que tenemos todos de que la selva es inhabitable. Y también porque hay algo importante que ya tiene que ver mucho con la construcción de paz, Andrés, y es por la invisibilidad que le hemos dado a los pueblos y a las comunidades que viven y sobreviven en las selvas o en los territorios más biodiversos. Si nos vamos un poquito a la geografía colombiana, los que están ahí inmersos son las poblaciones étnicas, la mayoría, y los que no son los colonos que han llegado con bonanzas a ejercer unas actividades muy duras, muy difíciles allá en esas zonas. Daniela, tú hablabas de tus abuelitos, tus abuelos maternos, y bueno, que tu abuelo prácticamente vivió en la Amazonía. ¿Qué sentías cuando veías eso, cuando lo escuchabas trabajando? Yo también quisiera como hablar de esa dualidad que tenemos con la naturaleza. Los seres humanos nos vemos por fuera de ella, como decía Sandra, es una dualidad, es entender la naturaleza como algo externo. Y también desde allí, pues era muy interesante conocer las historias de mi abuelo. Mi abuelo pues fue misionero. La historia de él es que trabajaba con las comunidades un poco, con una historia no tan chévere de la Iglesia Católica, y esto también me generaba algunos conflictos, pero escucharlo cómo se había metido en la selva, cómo había escuchado también cómo las mujeres trabajaban con las plantas, cómo los niños se relacionaban
desde muy pequeños con ese uso. Era interesante porque para uno de niño es como una historia diferente cuando es urbano, es como así que les enseñaban a utilizar plantas, como así que les enseñaban a, no sé, a interactuar con serpientes. Por ejemplo, él me hablaba mucho de la serpiente y, y uno empezaba a ver eso que decía Sandra, como esa desconexión que tenemos los seres humanos, como que vemos como la naturaleza por fuera de nosotros, y desde este ejercicio también entender que los seres humanos somos unos gran arquitectos del ecosistema, que somos el único animal que ha logrado llegar a todos los tipos de ecosistemas posibles y los hemos transformado, nos permite también entender cómo ese impacto que hemos logrado tener en el planeta Tierra, en su estructura y hasta en los límites planetarios de la atmósfera. Fíjense, chicas, que ustedes han estado hablando de cuando eran niñas y cuando eran jóvenes. O sea, estábamos hablando de una etapa de la vida en donde todavía a veces la fantasía traza la línea de la realidad. ¿Por qué piensan que hay adultos que pierden esa conexión que tenían cuando eran jóvenes, esa conexión con la naturaleza? Por los modos de vida, tal vez Andrés, por las experiencias, eh, por las oportunidades que también tiene uno de compartir con otros. Hoy en día nos enfrentamos a sociedades bastante exigentes, ¿no? Y en la juventud eso pasa montones. Somos muy imitadores de nuestros colectivos. Entonces, si somos súper citadinos, empezamos y formados alrededor de colegios muy citadinos, con formaciones muy arraigadas a, a la ciudad, a, al mercado, por ejemplo, a lo político. Entonces, seguramente ahí va a haber una desconexión frente a esos sentidos, a ese sentir que tú dices, como a ese gen que uno tiene de la naturaleza parte de su vida. También creo yo que hay momentos importantes donde tú naces y donde tú creces también, haces enlaces. Si tú tienes cómo compartir la oportunidad de ir al campo, así vivas en la ciudad, o tienes familia que te permite y que te cuenta otras historias que pasan en la ruralidad o que pasan en la selva o que tienen que ver más con la naturaleza también. Y otro es también lo que te inculcan en la casa. Yo sí creo que si en la casa te inculcan amor por algo, seguramente lo vas a mantener el resto de tu existencia. Bueno, no sé, yo ahí quería complementar como a lo que dice Sandra, que estoy totalmente de acuerdo, que depende mucho de donde nazcas, en donde crezcas y las historias que te cuenten, pero también siento que igual los seres humanos colonos hemos tenido una historia desde la revolución industrial de acceso a tierras, ¿no? Y tener sistemas agropecuarios gigantes, empezar a consumir, empezar a crear, generar mercados, construir grandes urbes, crecer la población, ¿no? Y eso nos ha ido alejando como especie de lo que consideramos la naturaleza, porque la pensamos solamente algo que se puede impactar, utilizar, porque lo que realmente debemos existir son las sociedades humanas. Entonces, eso nos ha ido desligando. eh, como especie de esa conexión que tenemos con la naturaleza, y creo que en este momento también en el discurso se ha potenciado como ese relacionamiento, y considero que una de las cosas que puede impactar es ser sensible a ese discurso ambiental, ser sensible a esas líneas que se han empezado a generar, leer un poco y que tengan profesores o padres que les guste como que su hijo lea ese tipo de cosas o entienda ese tipo de factores que igual impactan su vida y impactan a la sociedad humana. Tal vez también tiene que ver con con lo que les mencionaba de los boom de la moda, ¿no? Y de la tecnología. Yo creo que hoy en día se habla más de la naturaleza, se tiene mayor información sobre lo que está pasando porque pues tenemos
un mundo globalizado donde todos tenemos acceso a información desde los más chiquitos, donde desde los colegios se está hablando de la tierra. Antes no había eso, antes era más vivencial, era más de oportunidad. Y también depende del tipo y la calidad de información que tú tengas, tienes sensibilidad. Entonces creo que ahí también para las generaciones de ahora ahí hay un tipo de incidencia y que tiene que ver con eso que va a hacer que ellos no, que nosotros estemos más informados de lo que está pasando frente a la naturaleza y no solo de dedicarnos a usar la naturaleza. Ustedes pues han nombrado la sensibilidad, ¿no? Y me recordaron algo y es que tenemos que empezar a vernos también como personas, como seres sentipensantes, ¿cierto? Tal vez esa narración occidental, esa narración de la modernidad nos ha metido bastante en el raciocinio y por momentos también hay como una desconexión interior, ¿no? Entre la razón y aquello que yo estoy sintiendo en mi espíritu. ¿Podrá ser eso tal vez también una razón por la cual ayudó a esa desconexión? Pienso. Yo también pienso que, que hoy en día poder pensarse es mucho más difícil, como ya estamos en un punto de no retorno y de cómo disminuir, nos ha tocado una tarea más difícil, porque es cómo vamos a subsanar algo que ya está hecho. No nos tocó el momento de prevenir, si nos estamos haciendo ya es totalmente corrección y ya es mucho más difícil porque el colectivo debería estar consciente de que que llegamos a un punto de no retorno. Entonces, y ahí tiene que ver mucho lo que tú dices, esa desconexión entre el sentir y seguramente, ojalá en un futuro próximo, con todo lo que te digo de información que hay, crezca más la población y realmente no lleguemos al punto de tener que tener peleas sí, guerras, por, por los recursos, por la ausencia, aunque ya existen poblaciones que no tienen lo básico, como el agua, como el alimento, como suelos, bueno, con muchas cosas más que tienen que ver con lo que ha pasado de calentamiento global. Sí, yo quería adicionar que pues el sentipensamiento es uno de esos grandes conceptos que utiliza Félix Borda para definir muchos temas ancestrales y entre ellas las culturas anfibias. Y yo creo que acá hay un tema de resaltar y es ese relacionamiento que tienen las culturas anfibias con el agua y la importancia de esa conexión con el agua, de cómo construir cultura, vida y sociedad desde el agua. Y allí en ese sentipensamiento se relaciona mucho el sentir y el pensar desde un recurso natural como el agua, ¿no? Y construir todo desde allí, me parece que sí se ha ido perdiendo, aunque todos somos seres sentipensantes, hemos ido perdiendo la sensibilidad hacia nuestros recursos naturales y construir nuevamente nuestra vida y sociedades desde allí, aunque muchas comunidades aún lo hagan, ¿no? Las comunidades indígenas, las comunidades afro, y también sin desconocer mucho campesinado, estructura su vida y su calidad de vida desde allí. Sí, Dani, y sabes ahí que habría que agregar que esas culturas que todavía tienen ese sentido, pensar, no necesariamente, sí, se convierten casi en las más vulnerables, ¿no? Increíblemente siguen siendo las más vulnerables, a pesar de que sí conocen el manejo, sí tienen una relación muy directa en lo cultural, en lo familiar, en la dependencia de esos recursos, terminan siendo las más vulnerables y para mí eso sorprende. De acuerdo, además porque esos grandes mercados, esta gran industria rechazan lo que ellos considerarían vidas simples, vivir con lo necesario, ¿no? Vivir con los recursos naturales necesarios, vivir con la infraestructura necesaria y no estar en un consumo constante. En la siguiente parte de este podcast, Sandra Galán y Daniela Rey Rodero de la Fundación Natura nos contarán cómo sienten la relación de la humanidad frente a los desafíos ambientales del planeta y también cómo es romper con el machismo aún presente en su trabajo con las comunidades. Diálogos de vida en construcción de paz.